Buenos días, jóvenes. Gracias por conectarse y bienvenidos a su segundo examen parcial de auditoría operacional. Eh, Como les había comentado anteriormente, la forma de trabajar para este examen es una forma colaborativa a través de una mesa de diálogo abarcando un conjunto de temáticas que tienen que ver con el desarrollo de una auditoría, parte de la terminología y también disuadir todas las actividades que elaboraron ustedes a través de su caso práctico. ¿Vale? Es importante comentar que la matriz que yo les facilito a ustedes es la que yo voy a llenar para ir ponderando el valor que les corresponde a cada uno de sus campos, que ustedes vayan contestando. Y bueno, al final de cuentas, eso en un momento dado fue como su guía de estudio. Entonces, el orden sería el siguiente. Son 4 temáticas, ¿sí? Para las cuales en la temática número 1, que es introducción a la auditoría, el primero en participar va a ser Giovanni Hernández Hernández, el segundo Rincón Gutiérrez Patricia y el tercero Rubio Huerta Lisset. La segunda temática, que es generalidades de la auditoría, participa primero Rincón Gutiérrez Patricia, Rubio Huerta Lisset y finalmente Hernández Hernández Giovanni. En proceso de recursos humanos participa primero Rubio Huerta Lisset, Hernández Hernández Giovanni y finalmente Rincón Gutiérrez Patricia. Y por último, en la auditoría en función o los detalles de la auditoría en función, participa primero Hernández Hernández Giovanni, Rincón Gutiérrez Patricia y Rubio Huerta Lisset. ¿Sí? Si tienen alguna duda, háganmelo saber antes de comenzar. No le entendí. ¿A qué no le entendiste? Va a aplicar los temas dependiendo del orden. Bueno, va a saltar unos, pero el segundo en el que yo comienzo, ¿cuál es la de generalidades? No, de hecho, todos ustedes van a participar en las 4 temáticas. Lo único que estoy ordenando es, digamos, las participaciones para que no todo sea secuencialmente que inicie Giovanni y termine en Rubio Huerta, sino los voy alternando. ¿Para qué? Para que los que en el momento no estén hablando tengan tiempo para aclarar sus ideas o retroalimentar sus conceptos. Ajá. Entonces, para mí es importante que todos tengan la misma oportunidad, por eso es que los voy como salteando. Y finalmente, de lo que ustedes me comenten, yo les voy a ir haciendo una retroalimentación o a su vez también les voy haciendo una gestión de preguntas eh, de manera unipersonal. Le puedo preguntar alguna cuestión a Giovanni sobre el mismo tema o sobre lo que es introducción a la auditoría, asimismo que le puedo preguntar de ese mismo eje alguna otra pregunta a Lisette o a Patricia en este caso. Entonces, por eso es la razón de ir segmentando las participaciones y de mi parte concluyendo cada apartado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar a dialogar eh, sobre el primer apartado, que es precisamente la introducción a la auditoría. Esta tiene una ponderación del 10%, ¿vale? Y empezaríamos contigo, Giovanni. ¿Qué nos puedes mencionar de este apartado? Hola. Em, bueno, que la auditoría tiene como objetivo identificar o verificar la contabilidad de una empresa, una entidad económica dentro de un periodo determinado y que la misma auditoría puede dividirse en dos tipos, se clasifica en dos tipos, que puede ser la interna y la externa. La interna es donde la misma empresa maneja maneja el propio control contable, y mientras que la externa, la empresa se encarga de contratar a una persona, como esto lo dice, externa a la empresa, para ¿cómo dice?
checar que el proceso contable ¿cómo decir? Sea el correcto. Después existen varios tipos de auditoría, que puede ser la auditoría laboral, operativa, operativa, administrativa, y de eso mismo pues ya puede ser se puede auditar en diferentes, como que en diferentes áreas, ya sea en recursos humanos, tipo así. Y ya, bueno, eso es como mi pequeña introducción de la auditoría. Gracias. Patricia, ¿qué nos pudieras mencionar del primer tema? En primer lugar, que la auditoría es la revisión histórica de las operaciones de una entidad económica durante un periodo determinado. Si nos apoyas con tu vista al frente. Ujú. Ok, gracias. Su función, Ujú. bueno, son varios tipos. Unas principales son administrativa, financiera, forense, fiscal. Y bueno, son unos tipos, hay bastantes. Tiene finalidad interna y finalidad externa. La interna es cuando un grupo de personas, el mismo auditor de la empresa hace la auditoría. Y la externa es cuando, no sé, organizaciones como el IMSS, Infonavit o el SAT hacen la auditoría. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya mencionó la clasificación también. ¿Qué más? Creo que nada más. Ok. Bien. ¿Algo más que tuvieras para aportar? Clasificación, tipos, ¿qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? Sus campos de acción de algunos tipos, si gustas. Como sea, por decir la administrativa, se basa en Así es. en todos los procesos administrativos. Ujú. La fiscal se basa en los impuestos, la revisión de los impuestos. La financiera, la inversión de los registros. ¿Qué más? Y la forense, que es la revisión de los fraudes. Ok. Bien. Sí. Liz, ¿qué nos puedes referir del primer tema? Es introducción a la auditoría. Tu micrófono está apagado, hija. Ya. La definición de auditoría, bueno, lo que yo tengo en mis apuntes es... No es lo que tengas en tus apuntes, hija, es lo que tú puedas, ¿Lo que yo tengo? lo que tú entiendas, lo que Es la tú revisión sabes. histórica. Es la Acá, revisión. si me apoyas con tu cámara volteando para arriba, tu mirada al frente. Por favor, es examen, hija. ¿Ok? Hermosa. Ya. Ahora sí, es lo que tú sepas. ¿Vale? Es la revisión histórica de las operaciones de una entidad económica durante un periodo determinado. Puede entrar los recursos humanos, financieros, ¿cuál otro? Y los materiales. Dentro de ellos están puede ser las escuelas, los hospitales, el ayuntamiento y alguna empresa.
Y los tipos de auditoría es la auditoría interna o legal. Esa consiste en las cuentas del balance anual. Y la auditoría interna lleva a cabo los propios empleados para investigar la empresa de adentro. Y la auditoría operacional se desempeña por un profesionalista. Y la auditoría de sistemas especiales es un grupo para evaluar los efectos dentro de esa misma auditoría. Y la auditoría fiscal se realiza con objetivo del cumplimiento de las ¿qué? De las leyes tributarias. Ajá. Está también la auditoría pública gubernamental. Y también está la clasificación que es la interna, la externa. La interna se trata de los profesionalistas. La externa es el referente a lo administrativo, que sería el SAT y eso. Ok, bien. ¿Alguien me puede mencionar con qué propósito se elabora una auditoría interna y con qué propósito se elabora una auditoría externa? La interna sería cuando, por decir, los mismos trabajadores de la empresa, digamos el mismo auditor interno de la entidad, ¿Sí? hace la auditoría Ajá. Para saber cómo está la entidad. Bueno, sería como para que el director se dé cuenta de cómo va la entidad. ¿Sí? El exterior es cuando, por decir, las organizaciones pues revisan la entidad, o sea, que no haya ningún tipo de ilícitos o algo así, pero eso ya es por parte de una organización. Ok, bien. Ya está ponderado el primer apartado. Les comento. Una auditoría interna es elaborada por el departamento de auditoría de la propia empresa, obviamente hablando de volumen o de empresas que tienen arriba de 50, 100 trabajadores, o sea que su tamaño realmente ya está calificado como una empresa grande. Si es una empresa pequeña, también puede ser, o incluso dentro de una empresa grande, no queda perdida de vista, puede ser por el departamento de auditoría o por un grupo de profesionistas contratados por la empresa. ¿Sí? Ambas cosas califican como auditoría interna. No importa si la empresa está en el Estado de México y el equipo de auditoría viene de Aguascalientes, sigue siendo considerada como una auditoría interna. Ajá. Es cuando a lo que se refería Liz, por eso siento que estaba leyendo cuando estaba diciendo los profesionalistas. Es un grupo de profesionistas contratados por la empresa. ¿Sí? Obviamente estos profesionistas tienen que ser expertos en la materia para poder llevar a cabo dichas revisiones. Segunda, una auditoría externa está realizada o la lleva a cabo una autoridad administrativa, como comentaba Patricia, autoridad administrativa de tipo Seguro Social, SAT, Infonavit, Secretaría de Trabajo y cualquier otra dependencia de gobierno que le dé ese carácter de autoridad administrativa. Y ahora sí, secundo con esta idea. La auditoría interna, su objetivo primero es la determinación de resultados y la optimización de recursos. ¿Vale? Por lo tanto, en ese sentido, ¿quién pudiera referirme cuál es el objetivo de una auditoría externa? Ok, bien, para ya no demorar más, el objetivo de una auditoría externa es verificar el cumplimiento de obligaciones a las cuales está suscrita la entidad, ¿sí? Llámese obligaciones laborales, obligaciones fiscales, obligaciones en materia de seguridad social, obligaciones sanitarias, inclusive, dependiendo el
auditoría. Para eso sirven estas autoridades administrativas, para verificar que estén cumpliendo, ¿vale? Entonces, esa es la gran diferencia entre la auditoría interna y la auditoría externa. Bien, está ponderado ya el primer tema. Vamos con el segundo tema, que es generalidades de la auditoría operacional. ¿Sí? Estos son los temas a ocupar o a comentar. Y habíamos mencionado que para este segundo apartado, la primera en participar va a ser Patricia Rincón Gutiérrez. Entonces, escuchamos, Pati. Aquí creo que entran las etapas de la auditoría. Ajá. Y hay 3 tipos de etapas. La primera es la preliminar, que es en donde se enlaza la entrevista con el cliente y el ente auditado. El ente auditado solicita la información a revisar y elaboran el expediente de la empresa. Esa sería la primera etapa. Ajá. La segunda es la intermedia. La intermedia se aplican las técnicas de auditoría, como es estudio general, el análisis, la inspección, y las indagaciones, las verificaciones, la certificación. Y aquí se elaboran los papeles de trabajo, cédulas sumarias y las cédulas analíticas. Y la última es la etapa final, que es en donde se corre la elaboración de un dictamen de la auditoría. Ya sabemos que hay 4 diferentes dictámenes, un sin salvedades, con salvedades. Hasta ahí. Gracias, Patricia. Lisette, comentar el segundo tema, por favor. Tu micrófono está apagado, hija. Tenemos 3 etapas, que es la preliminar, intermedia y final. La preliminar es un lazo con la que da una entrevista para el cliente, para un ente válido. Se solicita una revisión para revisar, la elaboración de un expediente. La intermedia aplican las técnicas para una auditoría. Es el estudio general, el análisis, la verificación, certificación, el cálculo y la declaración. Sabemos que se elaboran papeles de trabajo y son las cédulas analíticas y sumarias. Y la etapa final se corre la elaboración del dictamen, dependiendo de la auditoría que corresponda. Son 4 dictámenes, que es sin salvedades, con salvedades y objeción de opinión y la negativa. ¿Me puedes volver a repetir la tercera? Corre la elaboración de un dictamen. Ajá. Pueden haber 4 tipos de la elaboración de dictámenes. Es sin salvedades, con el salvedades, abstención de opinión y la negativa. Ok. Bien. Si me puedes decir cuál es la estructura de un dictamen. Viene siendo la fecha. Primero va la fecha. ¿Para quién va dirigido? Tu cara enfrente, hija. Tu mirada enfrente. Primero va la fecha. ¿A quién va dirigido? Es el cuerpo y la firma. No, es el párrafo, el cuerpo y la firma. Acá, hija, tu mirada enfrente. No te me pierdas. Acá, acá. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Es el párrafo? Sí. ¿Lo puedo decir? Dame un segundo para no quitarle la oportunidad a Giovanni, hija.
A ver, Giovanni, ¿qué nos puedes referir del segundo tema? Que ojo, Me dijeron todo. falta algo. Faltan dos cosas bien importantes. No sé. Ok, ¿qué nos puedes comentar tú en función a lo que tú sepas? Pues es que lo dijeron. ¿Ya nada? Acuérdate que es tu calificación, entonces tú lo puedes mejorar. E incluso, esto es importante como contadores y como auditores. Aunque hay 1000 marcas o hay 1000 empresas que venden celulares, ¿sí? El mercado de los celulares es un mercado muy competido. ¿Sí? Sin embargo, tenemos la participación de marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que hagan esas empresas? Si esas empresas fueron alumnos, ¿qué dirían? Espérate, de lo que tú estás diciendo, yo voy a mejorar mi Los innovar. innovar. ¿Sí? Entonces tú puedes reproducir, si tú lo sabes, reproducir parte de lo que comentan tus compañeras, pero con tu propia marca. Su ¿Sí? propia opinión, pues. Propia opinión. Ay, pues es que yo sabes sé que la preliminar, ¿cómo se llama? Es donde se tiene donde se fue la pata. Donde se tiene el primer encuentro con la persona, a quien se le va a auditar, en este caso. Y es donde se procede a hacer la investigación a la empresa y se empieza a hacer la investigación y la indagación y de donde se empieza donde se se pide la información necesaria. Esa es la primera etapa, la preliminar. La segunda, que es la intermedia, es donde se empiezan a hacer las cédulas sumarias, analíticas, se empiezan a hacer los papeles de trabajo, hacerse marcas, todo eso, los cruces. Y después ya se viene lo que es la etapa final, donde se elabora el dictamen y donde el auditor da valor con su opinión si existe, si se está cumpliendo con la normatividad y con el orden que se exige. Y pues ya sabes que existen 4 tipos de auditoría. Digo, de dictámenes, que son dictamen con salvedades, sin salvedades, negativo y con abstención de opinión. Dime, sigue, perdón. Y pues ya. Ok. ¿Alguien que quiera mencionar alguna otra cosa? Lo que es un dictamen Primero, ¿qué es un dictamen? es un documento que suscribe el contador público conforme a las normas de profesión, Ajá. relativo a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado. Su importancia del dictamen es dar confiabilidad a los estados financieros que el auditor presenta. ¿Cómo se conforma el dictamen? Sí. En primer lugar es el membrete. Membrete. En segundo es a quién va dirigido.
Párrafo de alcance, párrafo de afirmaciones, párrafo de opinión, firma y el lugar y la fecha Ok, en que se va a entregar el dictamen. gracias. Bien, de este apartado es importante señalar, sí, la auditoría, como ya lo mencionamos, es una revisión histórica. Vamos a revisar las operaciones que tuvo cierta entidad durante un periodo determinado, que regularmente podría ser un año. ¿Sí? Pero no está peleado con que pueda ser incluso revisiones semestrales, o trimestrales, dependiendo. Sobre todo esto sucede un poquito más en el caso de la auditoría interna. Pero bueno, consta de 3 etapas: la etapa preliminar, la etapa intermedia y la etapa final. En la etapa preliminar, sí tienen absoluta razón, es la entrevista con el cliente, se llega a un acuerdo, y se empieza a solicitar por escrito la documentación, toda la información a revisar y los generales de la empresa para empezar a armar su expediente. Allá, Giovanni, si me haces favor con tu teléfono, hijo, estamos en examen. Hasta ahí vamos bien, se elabora el expediente. En la etapa intermedia, pues obviamente se aplican las técnicas de auditoría, estudio general, análisis, indagación, investigación, certificación, verificación, recálculo, declaración, y se construyen los papeles de trabajo, que son cédulas sumarias y analíticas, donde se vierte la información y donde el auditor empieza a construir su base de datos y le empieza a comparar ¿con qué? Con la información otorgada por la empresa, y finalmente el dictamen. Para no hacer tanto tanto análisis sobre este apartado, es parte de lo que ya dijeron. Sin embargo, complemento con lo siguiente: la estructura del dictamen consta de 4 apartados a su vez, que es la columna de notas, la columna de declaratoria o el apartado de declaratoria, la opinión y el informe. ¿Vale? Notas son datos generales como a qué se dedica la empresa, cuándo fue constituida, qué tipo de sociedad es, cómo obtiene mayor parte de sus ingresos, dónde está ubicada, ajá, y algún otro dato general, si tiene algún socio proveniente del extranjero, etcétera, etcétera. En la declaratoria es un párrafo donde se hace, por parte del auditor, se hace esta declaración de decir verdad sobre la sustancia que él realiza a través de su trabajo, pues cuenta con todas las requisiciones éticas y legales. Por eso es donde dice: declaro bajo protesta de decir verdad, ¿qué? Y ya todo el párrafo introductorio. ¿Sí? La opinión es donde el auditor, justamente, así su nombre lo menciona, brinda la opinión, lo que él opina de toda esa revisión que está elaborando, ¿sí? Si está correcta, si se adhiere a todos los cumplimientos normativos y legales en términos de las normas internacionales de auditoría, en términos de las leyes fiscales, laborales, mercantiles, ajá. Si se adhiere a todo eso y da cumplimiento, pues bueno, se entenderá, incluso a las normas de información financiera, perdón, se entenderá que es una opinión limpia o sin salvedades, o una opinión en términos de las normas internacionales de auditoría, una opinión no modificada. Y cuando hay alguna salvedad, quiere decir que parcialmente la información es correcta, sin embargo hay que hacer alguna pequeña excepción de la información. Y ese cambio no es tan relevante, pero a final de cuentas no mueve el resultado. Finalmente, está la opinión con abstención. Básicamente, lo que opinas es que tú te abstienes. Y finalmente, el dictamen con opinión negativa es cuando tú dices: ¿sabes qué? La empresa ni cumple con ningún tipo de requerimiento, ni legal, ni contable, ni administrativo, ni normativo, ajá, por lo cual, pues, de alguna manera representa ¿qué? Pues el incumplimiento a todas las fundamentos legales a los cuales se está suscribiendo, ¿vale? En la vida real normalmente aplican las 2 primeras, es o limpia o con alguna ligera excepción. Miren,
Esta es la ponderación de los dos, de los dos primeros temas. Les comento, nos estamos quedando sin tiempo de la primera sesión. Me voy a desconectar, voy a cerrar la sesión. Como les comentaba, estoy grabando. Entonces voy a cerrar la sesión, voy a resguardar el video y les voy a pedir de favor que en 3 minutos nos volvamos a conectar y continuemos con los otros dos temas. ¿Sale? A 10, 10, ¿Perdona? 10, 10, 1. 9-1. Ah, no, 10-1, perdón. Ok, bye. Sí. Entonces, pues nos vemos casi a la de ya. Les digo, 3 minutos, termino de grabar, resguardo mi archivo y vuelvo a abrir la reunión. Sale. Gracias, chavos. Nos vemos enseguida.